Este es el último video de la sección Salvos para crecer. Responderemos a la pregunta ¿por qué crecer? ¿Por qué crecer en nuestra relación con el Señor? O si de verdad hay que crecer. ¿Qué es lo que espera el Señor como nosotros? Veamos esto. Dios diseñó la vida que Él creó para crecer. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Dios está relatando en este evangelio cómo el Señor Jesucristo era un adolescente y él, a pesar de su edad, él estaba creciendo y sabía que tenía que crecer. ¿Y qué fue lo que le respondió a María? Le dijo, ¿acaso no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Porque Dios sabía que necesitaba. El Señor Jesucristo sabía que necesitaba madurar y crecer, porque Él era Dios, pero era un hombre, y Él estaba tomando nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, para darnos ese ejemplo de que necesitábamos crecer. Y aquí la Biblia menciona que Él crecía en tres aspectos: en sabiduría, en estatura y en gracia. En el video anterior vimos cómo en el Señor Jesucristo están los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, por lo cual debemos de crecer en Él. También hemos examinado cómo en el Señor Jesucristo está la medida de la estatura del varón perfecto, porque Él es nuestro ejemplo a seguir como hombre. Y entonces también debemos entender que si hay una medida y si hay una estatura, hay un principio y un final y hay un nivel determinado de crecimiento que debemos adquirir. Y el Señor Jesús también crecía en gracia. Nosotros hemos recibido la salvación por gracia, pero esa gracia es infinita y esa gracia alcanza no solo para perdonarnos esa deuda que teníamos que nos iba a mandar al infierno por pecar y no agradar a Dios, sino también esa gracia necesaria para adquirirla e ir menguando ese viejo hombre y de todo el pecado que resta en nuestras vidas y de entender que nunca podríamos agradar a Dios si no es por Él, y de entender que en esta vida seguiremos llevando el pecado como una muestra de su gracia, esperando a la resurrección donde va a acabar con el pecado de una vez por todas nuestro Señor. Pablo también reconocía este principio de crecimiento y en 1 Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Él sabía que era un niño, pero no está hablando de cosas naturales, está hablando de cosas espirituales. Y entonces ahí tenemos que entender cómo el Señor revela a través de lo que se ve las cosas que no se ven. Si vemos a la vida, vemos a los animales, vemos que crecen, que nacen, los mamíferos, los reptiles, las distintas especies, y tienen un ciclo de vida. También podemos ver a las plantas que nacen de una semilla que germina, y esa semilla ya tiene el código genético y la programación de cada especie para adquirir determinada forma, ya sea como planta o puede ser un gran árbol, puede ser una secoya, en donde también tiene determinado un tiempo específico que es un promedio de lo que va a vivir. Especies diseñadas para vivir meses, pero especies diseñadas de árboles para vivir cientos de años. Todo ese código ya viene establecido en esa semilla, porque fue la mano inteligente de Dios la que creó todo. Y es por eso entonces que Dios revela los principios espirituales, que si hemos nacido de nuevo, si ahora tenemos a Cristo en nosotros, de alguna manera es como un bebé que empieza a crecer y que necesita que nosotros lo alimentemos con palabra, que nosotros lo alimentemos con nuestras obras, que nosotros lo alimentemos en oración, que lo alimentemos en intercesión para que empiece a crecer y empiece a madurar y se empieza entonces a formar en nosotros ese carácter y empezamos a obtener victoria sobre el pecado, sobre vicios, sobre adicciones, sobre la esclavitud que teníamos aún después de ser cristianos, y empezamos a madurar y empezamos a amar más y odiar menos y a quitar esas raíces de maldad que vienen de nuestro consciente y nuestro inconsciente, y empezamos entonces a tener una nueva estatura con el Señor y a entender más su palabra y a madurar y a perdonar más y a tener un desarrollo moral para finalmente someternos, sujetarnos, entregarnos, rendirnos a Dios para que Él sea el que gobierne, el que decida y el que me guíe bajo su voluntad y no la mía, bajo su soberanía y no la mía, bajo su cabeza y su conocimiento y no el mío.
Veamos entonces, estamos hablando, necesitamos crecer en carácter. La palabra dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y muchas otras cosas más. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios puso una meta, y es que entremos en su reino y le heredemos. Pero si nosotros tenemos estas actitudes, estos pecados, estos vicios, estos círculos viciosos, no vamos a poder entrar ahí. Ahora bien, Dios está diciendo esto porque Él también da la clave para ser libres en su verdad, pero no lo vamos a tener si no crecemos. También Mateo 13:11 dice, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son discípulos, por eso entienden, porque me están siguiendo, porque están teniendo una relación conmigo, porque se están acercando, porque están dejando todo por seguirme, entonces están creciendo y por eso lo entienden. Pero estas otras personas solo vienen a recibir un milagro, solo vienen a buscar sanidad, solo vienen a buscar liberación, pero no están interesados en mi verdad, por eso no la entienden. Y por eso no me siguen. Hay una diferencia, hay crecimientos y por eso hemos examinado distintos niveles de crecimiento en la palabra. Porque depende de mi deseo, de mi interés, de mi determinación y mi decisión. Jesús ya abrió el camino, nuestro Señor ya hizo la obra, pero depende de mí si quiero entrar, si quiero caminar, si quiero obedecer. Es el Señor quien me atrae, por supuesto, pero Él siempre espera una decisión de mi parte y una determinación y una elección por Él y no por las cosas del mundo, ni de la carne, ni del diablo. Así que entonces, regresando a un versículo que hablamos y que hemos dicho exhaustivamente, pero no está de más recordar que el Señor Jesucristo quiere que crezcamos y dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a crecer, sí, pero uno lo haremos ahora, uno lo haremos después y otros, como hemos visto, lo harán desde el lago de fuego, en donde Dios exprese su amor para que reconozcan y comprendan la verdad, que Jesucristo es el Señor y que su nombre es sobre todo nombre. Así que si tenemos vida, hagámoslo hoy, no esperemos a mañana, hagámoslo hoy. Mucha gente está interesada en tantas cosas menos en el Señor Jesucristo, pero si usted está escuchando esto y quiere caminar con Dios, despierte cada día más, busque crecer, busque madurar, busque tener un carácter distinto, llegar a esa medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Señor Jesucristo mandó a ser discípulos. El Señor Jesucristo no mandó a salvar únicamente a las personas a través del arrepentimiento y que ellos aceptaran al Señor en su corazón, pero les dijo, hagan discípulos, gente que quiera crecer, gente que quiera cambiar, ser renovada y transformada. Así que usted, estimado oyente, si escucha esto, no busque solo ser salvo, no busque solo servir, busque crecer, y eso hará que sirva mejor, y eso hará que obre mejor, y eso hará que entienda mejor a Dios, y eso hará que se preocupe por su reino, y que las añadiduras y todo lo que usted necesita venga. Pero no deje a un lado la oportunidad y la bendición de crecer. Y no solo ser una persona salva, que por cierto es mucho más de lo que merecemos. Así que démosle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Qué bendición es. ¿Qué haríamos sin tu palabra? Desfalleceríamos o estuviéramos muertos. La necesitamos y dependemos completamente de ella. Danos gratitud al corazón, Señor Jesucristo. En tu nombre, Señor. Amén.